Evangelio de hoy lunes 4 de septiembre de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan un buen día, querida comunidad de Católico al Día. Hoy vamos a revisar 2 puntos importantes en la reflexión del Santo Evangelio. Y como siempre, hagamos una introducción para nuestro corazón y nuestra conciencia. ¿Cuántas veces, frente a noticias buenas y nuevas, hemos dado la espalda? Y esto podría ser por diversas variables. Una de ellas es el prejuicio, otras la terquedad, lo rígido que estamos dentro del corazón y el alma. ¿Cuánto de nosotros, frente a buenas nuevas, a palabras diferentes, a consejos nuevos, antes de ver ese mensaje hemos visto a la persona, llevados por nuestros prejuicios, por lo que tenemos en el corazón que no ha sido sanado, descartamos inmediatamente el mensaje? Y el Evangelio de hoy nos permite ver en las palabras de Jesús el rechazo del pueblo, de su tierra. Hoy el Evangelio nos va a permitir entender por qué se da esta actitud en los suyos, y a su vez nos va a permitir ver por qué nuestro corazón muchas veces rechaza su palabra. Vamos ahora con el primer punto. Nadie es profeta en su tierra. El Evangelio de hoy nos permite profundizar las siguientes palabras del Señor. Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Jesús había llegado a su tierra en compañía de sus discípulos. Pero ellos, en vez de dejarse abrazar por la sabiduría de Dios, por el amor de Dios, van a mostrar una resistencia, van a mostrar preguntas que pueden ser válidas, pero que si son tomadas por el extremo de lo concreto, de lo racional, de la lógica, van a cumplir todo lo contrario, van a alejarse de los caminos de Dios. Por lo tanto, hoy vemos 2 elementos importantes: el profeta y la tierra. En el profeta vemos al enviado y en la tierra vamos a ver un lugar, un sitio. Y esto nos permite ver 2 enfoques. En la tierra nos permite ver a nosotros, y siendo más precisos, al corazón del hombre. ¿Por qué este corazón del hombre no está listo? ¿Por qué no lo recibe? ¿Por qué a pesar que es cercano,
conocido, parte de nosotros, lo aleja, y por otra parte nos permite ver que muchas veces nosotros como discípulos, al ser enviados, al cumplir nuestra misión, nuestra vocación, nuestro apostolado, vamos a recibir rechazo, incomprensión, incredulidad. Esto va a ser parte del camino de todo cristiano cuando va a querer cumplir su misión, cuando muchas veces va a ser enviado a diferentes tierras y vamos a poder experimentar este rechazo, así como lo experimenta el Señor. Pero debe quedar en claro que el profeta no va a negociar su sendero o su camino. Mejor dicho, que esto no está sujeto a que si nos acepten o nos rechacen. Tenemos que entender que nosotros somos enviados. Y no solamente la palabra profeta encierra personas dedicadas a la evangelización, a sacerdotes, a religiosos. Recordemos que a través de nuestro bautismo, cuando cada uno de nosotros ha sido bautizado, hemos recibido 3 títulos dentro de ese bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Aquí podemos ver que nosotros también somos enviados al mundo para con nuestro testimonio anunciar y hacer notar que somos hijos de Dios. Y muchas veces nuestra propia tierra, nuestra propia gente va a necesitar escuchar la palabra de Dios. En este primer punto vamos a entender que el Evangelio está dedicado con especial atención a todos nosotros que somos profetas y que nuestra vocación, nuestra misión no tiene que depender de lo externo, de lo ajeno. Jesús va y comunica quizás aún sabiendo que iba a ser rechazado. El Evangelio nos permite ver que Él entra en la sinagoga y va a ser escuchado por los suyos, pero no va a ser aceptado. Y esto nos muestra que Él, a pesar de todo ello, comunica la buena nueva, acepta ser enviado. Aun cuando los de su tierra, estos duros de corazón, esta tierra que no está lista, no acepten sus palabras, su sabiduría, no acepten que Él es el Hijo de Dios. Vamos ahora con el segundo punto, tierras que rechazan. En este segundo punto vamos a ver cómo el hombre constantemente dentro de su vida está lleno de preguntas, de inquietudes y de dudas. En esta parte vemos al corazón del hombre con una sed de respuestas. Vemos al hombre muy concreto, con preguntas válidas de su existencia, con preguntas válidas que le pueden permitir ver a Dios, que pueden permitirle aceptar su eternidad y su palabra. Y esto es lo que vemos en el Evangelio de hoy. Analicemos las preguntas. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y demás? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Son preguntas que en algún momento tú y yo nos hemos hecho con respecto a la fe, con respecto a Dios, pero nos hemos dejado abrazar por la fe. Nos hemos dejado abrazar por la sabiduría y el Espíritu de Dios. Y esto nos permite ver que muchas veces estas preguntas que son válidas pueden alejarnos de Dios o pueden acercarnos. Permiten ver que el corazón está sediento de Dios. Pero puede ser que este hombre, que esta persona, sin conciencia, con estas preguntas, en vez de acercarse, se aleje completamente de lo que Dios le quiere mostrar. Entonces, hoy vemos al hombre haciendo preguntas eternas. Mejor dicho, necesitará respuestas eternas. Pero el Evangelio también nos permite ver que estos hombres quieren respuestas terrenales. No se dejan abrazar plenamente por la presencia de Dios, por sus caminos. Y por eso estas preguntas quieren algo concreto, algo lógico, algo solamente razonable. Y sabemos que Dios no se maneja así. Ellos no pueden entender de dónde Jesús aprendió tantas cosas. Mejor dicho, no se dejan abrazar del origen de Dios. No se dejan abrazar de esa misericordia, de la encarnación de Dios. Y por supuesto, tampoco de su poder. No sabrán cómo hace estos milagros. Cuando ellos preguntan que no es hijo del carpintero y de María, nos muestran que hay corazones que no van a poder abrazar la encarnación de Dios. No van a entender que Dios se hizo uno de nosotros para salvarnos. Y por consiguiente, se van a alejar automáticamente. Y esto va a traer una consecuencia, que dentro de la vida de cada una de estas personas, Dios no podrá hacer un milagro. Esto nos permite ver que el hombre puede tener dudas, puede tener inquietudes, pero debe dejarse abrazar también por la fe,
para que a través de ella pueda ir comprendiendo los misterios de Dios, dejarse abrazar por el Espíritu Santo y sus dones para que a través de ellos, junto a Dios, Él pueda ir respondiendo y aceptando su amor. Y es así como entendemos que el hombre por sí solo no puede responder estas preguntas. Por más que intente con su lógica y con su razón, Dios no va a poder obrar ni hacer ningún milagro, así como lo explica el Evangelio. No solamente depende de Dios, depende que preparemos nuestra tierra, en este caso nuestro corazón, para que se deje abrazar por la presencia plena de Dios, sus caminos a veces incomprensibles, a veces diferentes a los nuestros. A veces necesitan pasos de fe, pasos en abandono, renunciar a nuestros esquemas, a nuestros pensamientos, a nuestra estructura tan rígida. Por lo tanto, preparemos nuestra tierra y nuestro corazón para que pueda realmente encontrarse con ese profeta, ese enviado, o muchas veces esos enviados que Dios trae a nuestra vida y nosotros rechazamos, simplemente porque no hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús, porque lo queremos encontrar a través de nuestros pensamientos, de nuestras costumbres, de nuestra razón tan rígida. Y por lo tanto, esto va a hacer que el milagro que Dios quiere dar en nuestra vida se esfume y se vaya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.